Bueno, pues sean bienvenidos todos a la meditación de la palabra de Dios. En esta noche vamos a tocar un tema que lleva por título La sabiduría predica en las encrucijadas. Lo vuelvo a repetir. El tema que vamos a ver esta noche o vamos a meditar en él lleva por título La sabiduría predica en las encrucijadas. Y vamos a iniciar definiendo la palabra predicación o predicar. La palabra predicar quiere decir, su significado es anunciar o publicar en alta voz algo, en este caso, el Evangelio. Y la palabra Evangelio tiene pues dos componentes, esta palabra, la palabra griega que quiere decir bueno, bien, y la palabra angelus, que quiere decir ángel, y sabemos que la palabra ángel quiere decir mensajero. Por lo tanto, la palabra evangelio es un buen mensaje o una buena nueva o noticia. Ese es el significado de la palabra evangelio. Buena noticia o buen mensaje. Y vamos a partir abriendo nuestras escrituras en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a la tierra por amor al hombre. Y Dios quiere que el hombre, pues, se salve y no sea destruido. Y para esto envió Dios a su Hijo. Pero ¿de qué manera Cristo Jesús, su Hijo, iba a hacer que el hombre se salvara? Dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Está narrando el bautismo de Cristo Jesús. Versículo 11, y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Voy a saltarme hasta el versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces él vino a la tierra, Cristo Jesús, y después de ser bautizado y de que ese espíritu descendiera sobre él en forma de paloma, Cristo Jesús predica el evangelio. Y ya dijimos que la palabra evangelio quiere decir buena noticia, es un mensaje que trae pues un bien o es bueno para aquellos que lo están escuchando. Y dice el versículo 21, cómo predicaba este evangelio. Y entrando en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces Cristo Jesús empezó su enseñanza entrando en las sinagogas, que la palabra sinagoga quiere decir reunión o también asamblea, que eran lugares donde los sábados los judíos que estaban alejados
de Jerusalén, que no podían dirigirse al templo, en estos lugares se reunían a meditar sobre el Antiguo Testamento, porque pues cuando Cristo Jesús vino a la tierra, lo que estaba escrito de la Biblia era el Antiguo Testamento. Entonces él dice que entraba en la sinagoga los sábados y enseñaba. Y dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Entonces Cristo Jesús, su forma de enseñar, pues era enseñar con autoridad. ¿Y cuándo es cuando alguien enseña con autoridad? Pues cuando conoce del tema, pero aparte, pues tiene el respaldo de aquel que escribió lo que él venía a cumplir y también lo que él venía a decir. Entonces Cristo Jesús dice en Lucas capítulo 4, predicando el Evangelio, ya dijimos que Evangelio quiere decir buenas nuevas o un buen mensaje, buenas noticias, dice Lucas capítulo 4 versículo 16. Y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Los días en que Cristo Jesús entraba en la sinagoga, que eran los días en que se reunía el pueblo de Israel, porque así está ordenado en la ley, dice que Cristo Jesús entraba y se levantó a leer. ¿Qué leyó? Dice el versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Pues en realidad, todas estas cosas que Cristo Jesús leyó, que están escritas en Isaías, pues son buenas noticias. Si fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pues es una buena noticia para aquel que tiene su corazón quebrantado. Si fue enviado para pregonar libertad a los cautivos, pues entonces es una buena noticia para aquellos que están cautivos. Vean que la predicación del Evangelio, o para lo que fue enviado Cristo Jesús, pues era para dar unas buenas noticias, buenas nuevas. Así lo dice el versículo 18, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Y si nosotros nos vamos al griego, ahí aparece la palabra evangelizasti, que quiere decir dar buenas nuevas. Ajá, dar buenas nuevas. Muy bien, entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, pues tenía una obra que hacer, dar buenas nuevas, anunciar, dar un mensaje. Y dice en el libro de Mateo capítulo 15 que ese mensaje estaba dirigido al pueblo de Israel. Dice Mateo 15:24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Cristo Jesús no vino a dar ese mensaje, esas nuevas, esas buenas nuevas a, a otros pueblos, vino al pueblo de Israel. A él fue enviado, Dios lo envió a que ese mensaje de Cristo Jesús lo diera al pueblo de Israel. Así mismo lo dice él. En el libro de Hechos, capítulo 15, Hechos, capítulo 15, Pablo está hablando con judíos y dice así en el versículo, vamos a leer el versículo 15.
Hechos, perdón, Hechos 13, 15. Discúlpenme, les había dicho. Es Hechos 13, 15. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 14 para entrar en contexto. Y ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado, pues ¿cuándo se abrían las sinagogas? En sábado. Pablo entra junto con Bernabé y dice que esta sinagoga pues no estaba, ya estaba fuera del territorio de Israel, estaba en Antioquía de Pisidia. Y dice el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, porque en las sinagogas los sábados se lee la ley y también se lee una fracción de la ley y una porción de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levanta y empieza a narrar un poquito de la historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Y llegamos hasta el versículo 23, después de hablar de David, del rey David, dice, de la simiente de la simiente de David, Dios conforme a la promesa levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces introduce en la sinagoga y habla de Cristo. Y dice el versículo 24, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, Juan el Bautista, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas el que viene tras mí, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, le habla a los judíos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Entonces, Pablo reconocía que en un inicio el Evangelio había sido enviado para los judíos, así como Cristo Jesús dijo, yo soy enviado a los judíos, a la casa de Israel, al pueblo de Israel, pues Pablo también les está haciendo ver que esas cosas que Cristo Jesús, Juan el Bautista, pues estuvieron hablando de esas buenas nuevas en Israel. Y estando dentro de su prédica del Evangelio, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice que Cristo Jesús se fue a orar a un monte, dice el versículo 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya tenía Cristo Jesús un tiempo predicando el Evangelio, más de un año. Y dice aquí que había muchos que lo seguían, los cuales, pues, en la Biblia se dice que eran discípulos. La palabra discípulo es aquel que es enseñado o guiado por un maestro. Y dice el versículo 13, y como fue de día, después de que Jesús oró toda la noche en el monte, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol es una palabra griega que tiene también dos raíces. La primera, que es apo, que quiere decir lejos, y stelen, que quiere decir enviado. Entonces, un apóstol es aquel que es enviado lejos. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. De los discípulos que seguían a Cristo Jesús, que eran enseñados por él, dice que él escogió a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. A estos apóstoles que los iba a él enviar, dice en Juan capítulo 17. Juan 17 nos hace un resumen muy breve de la obra que Cristo Jesús
hizo en la tierra. Es muy breve y él mismo lo narra. Faltaban horas para que Cristo Jesús fuera prendido y fuera crucificado, pero cuando estaba con sus discípulos antes de todo eso, dice Juan 17, versículo 14. Cristo Jesús menciona estas palabras: yo les he dado tu palabra. Entonces esas buenas nuevas, pues no eran de Cristo Jesús, eran buenas nuevas que él traía, él era un mensajero. Esas buenas nuevas venían de Dios. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 6. He manifestado tu nombre. Otra cosa que Cristo hizo aquí en la tierra es manifestar el nombre de Dios, de quien lo había enviado. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Entonces aquello que Cristo Jesús traía, dice que se los dio a los discípulos y los discípulos, los apóstoles, lo guardaron, ¿verdad? Lo observaron. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, Dios envía a su Hijo y su Hijo manifiesta su nombre, da su palabra, escoge en quienes iba a depositar esa palabra para que después ellos pues la, la participaran a otros. Y dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado. Entonces, ¿para qué quería Cristo Jesús escoger a 12? Pues para enviarlos, porque la palabra apóstol quiere decir eso, enviado lejos. Y dice el versículo 18, como tú me enviaste, también los he enviado al mundo. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando Cristo Jesús los envía a los discípulos, primeramente dentro de su ministerio, a predicar, dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces al principio Cristo Jesús los envió a predicar únicamente a los del pueblo de Israel. No los envió a predicar a los gentiles. De hecho, les prohibió que en ciudades de gentiles, es decir, gentil se le llama a todo aquel que no era del pueblo de Israel, pues a ellos no les iban a predicar. Eso fue la primera indicación que Cristo Jesús les dio. Pero después, bueno, y en este mismo versículo, en este mismo capítulo dice el versículo 26, ¿cómo iba a ser la predicación de ellos? ¿Qué dijimos que era predicar? Anunciar en voz fuerte. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Entonces la palabra predicar es anúncienlo, pero no quedito, no hablando bajito, sino en voz fuerte. Eso es lo que quiere decir predicar. Si yo digo que estoy predicando y estoy cuchicheando con otra persona al oído, pues no, predicar es hablar en voz fuerte, decir en voz fuerte eh, la buena noticia que es el Evangelio. Y para esta labor, dice Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, la predicación del Evangelio, pues hay mucho campo en donde llevarla. Pero Cristo Jesús dice, hay pocos obreros. Ustedes tienen que rogar para que Dios envíe más obreros y esa predicación, pues, se haga por más personas.
Posteriormente, después de que Cristo Jesús muere, dice y resucita, dice en Mateo capítulo 28, le da esta indicación Cristo a sus discípulos. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Cristo Jesús les da ahora sí la indicación, ya les autoriza a ir y predicar a los gentiles. Y esa predicación, ¿desde dónde tenía que comenzarse a hacer? Dice Lucas capítulo 24. ¿Desde dónde iba a partir esa predicación? ¿Cuándo iban a empezar ellos a manifestar esta predicación y a extenderla? Dice el versículo 47 de Lucas 24. Y que se arrepintiese en su nombre, y que se predicase, perdón, en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Pero tenía que comenzar esa predicación ¿de dónde? De Jerusalén. Entonces Jerusalén iba a ser, ahí se iba a manifestar cómo Dios tenía preparado que se fuera distribuyendo esa buena noticia, ya no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y en el libro de Lucas 24, esta predicación del Evangelio a todo el mundo se hace ver en Lucas 24, en Lucas 14, por medio de una parábola. Dice así el versículo 18. ¿Qué es una parábola? Es una semejanza que se da con el fin, no nada más de mencionarla, sino de dar una enseñanza. Y dice Lucas 14, 18. Versículo 16, perdón, desde el 16. Él entonces le dijo, él le dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta parábola, Cristo Jesús estaba haciéndole ver al pueblo de Israel que Dios los había invitado a ellos a participar de un reino, participar de una cena, pero ese pueblo de Israel pues mostró poco interés a esa invitación y dijeron, pues no, no vamos porque pues estamos muy ocupados en esto y en lo otro. Es decir, a veces alguien pone más interés en otras cosas que en las cosas de Dios. Y dice que el pueblo de Israel, habiéndose comportado de esa manera, pues entonces ahora Dios, que es el padre de familia, decide hacer la invitación a aquellos que no eran del pueblo de Israel, es decir, al pueblo gentil. Como el pueblo de Israel no aceptó el evangelio que tenía Cristo Jesús o que traía, sino nada más algunos, resulta que Dios pues extiende esa invitación y esa predicación del evangelio a todo el mundo, a los gentiles. Y dice que la invitación la iba a hacer el siervo yendo por los caminos. ¿Y qué dice? Y por los valles, llamando a pobres, cojos y a mancos. Estos están representando a aquellos que tienen faltas. Aquí se pone como una falta física, pues alguien que está manco, pues le falta la funcionalidad de su mano. Alguien que está cojo igual. Pero con esta representación se está haciendo
referencia a los pecadores, que son faltos delante de Dios. Y dice en el libro de Mateo, capítulo 22, fíjense cómo esa invitación, esa predicación dice que se tenía que hacer por los caminos. Y dice Mateo 22, versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Aquí es otra parábola de una invitación a unas bodas. Nuevamente hace ver que la predicación es una invitación. Es una invitación a participar de algo bueno. Por eso son buenas noticias. El Evangelio no es una mala noticia, es una buena noticia. Y dice en Isaías capítulo 61, el pasaje que leyó Cristo Jesús en la sinagoga en sábado, cuando le dieron a leer una porción de los profetas, dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. Aquí estaba profetizado que Cristo Jesús iba a predicar. Pero esta predicación de las buenas nuevas no solamente es de Cristo Jesús que vino en carne hacia acá. Antes también se le predicaron a otros personajes de la Biblia esas buenas nuevas. Dice en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Voy a leer desde el versículo, sí, el versículo 19 dice, en el cual espíritu, porque está hablando de eso, el versículo anterior dice, en el cual espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si leemos el versículo 18 de quién está hablando, dice, porque también Cristo, y sigue hablando de Cristo. Y el versículo 19 dice que fue y predicó a espíritus encarcelados. ¿Encarcelados? ¿Será que visitó las prisiones materiales? No, encarcelados en faltas, en delitos, en pecados, prisioneros del pecado. Y dice el versículo 20, los cuales, esos espíritus encarcelados, dice, en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces la predicación de Cristo Jesús no solamente es de que vino a la tierra para acá, sino antes. Desde antes esa predicación, esas buenas nuevas se están dando. Ahora bien, a Cristo Jesús dentro de la Escritura se le da este nombre. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Y aquí es donde vamos a enlazar el título con lo que estamos viendo de la predicación. Porque el título dijimos que era, o que es, la sabiduría predica en las encrucijadas. Pues vamos a mencionar quién es la sabiduría. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Empero a los llamados, ¿para quién es el llamado? Así judíos como griegos, o sea, como gentiles, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces a Cristo Jesús en la Biblia se le conoce o se le reconoce como sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios, en el libro de Proverbios se habla de ella. Fíjense que desde el Antiguo Testamento se habla de Cristo Jesús, pero en este pasaje se va a hacer referencia a él como la sabiduría, es decir, la sabiduría va a tener características de una persona. Véanlo, dice Proverbios 8:1, no clama la sabiduría y da la voz la inteligencia en los altos cabezos. ¿Qué son cabezos? ¿Qué son los altos cabezos?
Cabezos son montes altos, ¿sí? Son cerros. Junto al camino, así como en un lugar alto, dice, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Quién separa las encrucijadas de las veredas? La sabiduría. Y entonces, pues ya alguien dirá, ¿cómo? Pues que no la sabiduría, se le dice sabiduría a un conjunto de conocimiento. Bueno, aquí se le llama sabiduría no a un conjunto de conocimientos, sino a un ser que conoce muchas cosas. Por eso a Cristo Jesús se le llama sabiduría de Dios. Y dice el versículo 2: en los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Qué son las encrucijadas? Es donde varios caminos se cruzan. Si varios caminos se cruzan, ahí se llama encrucijada. Dice que ahí la sabiduría se va a parar. ¿Y qué va a decir? ¿O qué va a hacer? Versículo 3: en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Y qué dice la sabiduría si da voces? ¿Qué es dar voces? Decir algo en voz fuerte. Oh hombres, a vosotros clamo. Entonces este ser al que aquí se le está personificando, bueno, con el concepto de sabiduría o con la palabra sabiduría, dice que habla a los hombres. Y mi voz a los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros locos, entrad en cordura. Entonces la sabiduría le habla a los locos, para que esos locos entren en cordura. ¿Quiénes son esos locos? Vamos a verlo más adelante. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes, versículo 6, y abriré mis labios para cosas rectas. Entonces lo que va a predicar, lo que va a anunciar en voz alta, dice aquí que son cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Entonces la sabiduría, que es Cristo Jesús, dice que va a hablar verdad y que de sus bocas se va a desprender, dice el versículo 6, cosas rectas. De él no se va a desprender impiedad. Para darnos cuenta que es Cristo Jesús, dice el versículo 22. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Quién estaba con Dios antes de la tierra? Cristo Jesús. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces Cristo Jesús estuvo presente en la creación del mundo, estuvo participando. ¿Y cuál es la labor de Cristo Jesús al hablar a los hombres? Dice el versículo 23, perdón, versículo 21, para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. Entonces la misión de Cristo Jesús es que el hombre tenga una verdadera existencia, que herede el ser. Por eso Cristo Jesús cuando viene a la tierra y en su predicación es que lo que quiere es dar vida eterna. A eso lo mandó el Padre, que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión. Y vean que la sabiduría, pues esa es la misión de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es Cristo Jesús. Y dice en el versículo, capítulo 9, se sigue hablando de la sabiduría en el capítulo 9, dice el versículo 5, ¿qué les dice la sabiduría a los hombres? Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he templado, que él ha preparado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El hombre cuando no anda por el camino correcto, realmente no vive. Y no solamente podemos utilizar esta frase para decir que no
no vive esta vida material como Dios quisiera, sino que delante de Dios no tiene vida. Y esa sabiduría lo que ofrece es pan y vino. Si nosotros vemos, pues es lo mismo que ofrece Dios, que es lo que ofrece Cristo. En Mateo capítulo 26, que les ofreció Cristo Jesús a sus discípulos en la cena, antes de morir, dice el versículo 26, Mateo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Les ofrece pan Cristo. Y tomando el vaso, hechas gracias les dio, diciendo, bebed de él todos. En otros evangelios dice que lo que les ofreció fue vino. Eso es lo que había en el vaso. Entonces, la sabiduría, en Proverbios 9, dice que ofrece al hombre pan y vino. Cristo Jesús ofrece pan y vino. Ese pan y vino es una representación del evangelio que Cristo Jesús ofrecía. Es decir, la doctrina que traía del Padre, la palabra que traía del Padre. Ahora bien, esa palabra dice en San Juan 17, libro de Juan 17, ¿qué hace en el hombre? Juan 17. Perdón, es 17:19. Dice así. Ah, no, sí es 17:17, perdón. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esa palabra que Cristo Jesús traía, aquel que le escucha, sirve para que se santifique. La palabra santificar quiere decir apartarse, pero apartarse para servir a Dios. Entonces esa palabra, lo que tenemos en nuestras manos, lo que hojeamos, el evangelio que Cristo Jesús trajo, le ayuda al hombre para apartarse del mal y dedicar su servicio a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14, ¿por qué es necesario mostrarle al hombre cómo conducirse o andar? Pues porque el hombre no sabe, dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, generalmente el hombre escoge una forma de andar, un camino que no es bueno ni es recto. Son caminos que lo van a llevar a muerte. Aquí mismo en Proverbios 16, versículo 29, dice así, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. O sea que aparte de que el hombre no sabe por dónde ir, siempre existe aquella mala influencia que invita al hombre, dice, lo lisonjea con palabras agradables, con palabras que parecen suaves, pero lo engaña y lo lleva por un camino que dice aquí, por un camino que no es bueno. Dios en su palabra, conociendo que el mundo, las personas que no lo conocen, escogen malos caminos, dice Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendas el camino de las gentes. Entonces ese camino no te conviene. En ese camino vas a encontrar ideas, costumbres, pensamientos que no son de Dios, ¿sí? Encontramos ideas del mundo que no son de Dios. En el mundo, eh, pues hay ideas con respecto a la familia contrarias a lo que Dios marca, ideas contrarias a lo que naturalmente Dios, pues, mostró en la Biblia. Y esas ideas ya están muy extendidas en los caminos del hombre.
Y dice Proverbios 16, versículo 9, Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si el camino del hombre fuera recto, no se necesitaría enderezar. ¿Quién es el que puede enderezar nuestro camino? Aquí dice que es Jehová. ¿Sí? ¿Cómo endereza Jehová nuestro camino? Pues enseñándonos otro camino y recomendándonos ir por ese camino. Dice el libro de Jeremías 21. ¿Y qué entendemos por camino cuando en la Biblia se habla de camino? El camino son ideas, costumbres, formas de actuar, formas de sentir, formas de pensar. Hay lugares en donde eh, vender a un hijo, cambiarlo por algún bien, pues es bien visto. Eso en la Biblia no es correcto. Pero son ideas, ¿verdad? Que ya están extendidas en algunos lugares. En otros lugares, pues lo que se ha extendido son ideologías en donde las personas, si quieren sentirse mujer, pues las tienes que, eh, en esa ideología, tratarlas como mujer, aunque esto en la Biblia no se encuentra. O la formación de familias entre personas del mismo sexo, eso en la Biblia tampoco se encuentra. Estas cosas y formas de pensar, ideologías del hombre, pues son sus caminos y el hombre piensa que así está bien. Leyes para abortar, el hombre piensa que así está bien, mientras que en la Biblia dice no matarás. Bueno, en Jeremías capítulo 6, perdón, íbamos a leer Jeremías 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Entonces, ¿qué es que Dios ponga delante de uno el camino de vida y de muerte? No, es que Dios te muestre hacia dónde va tu andar y te dice ese camino te lleva a muerte. Y este camino que yo te muestro con una forma de pensar diferente, un actuar diferente, te lleva a vida. Dios te explica y te dice, este camino te va a llevar acá, este camino te va a llevar acá. Y Él se encarga de recomendar al hombre, no lo obliga. Dios no obliga al hombre. Dios le muestra los caminos. Le dice a dónde conduce cada camino y le aconseja seguir un camino. Dios no obliga, aconseja. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. De hecho, la Biblia es un libro de consejos, es un libro que nos muestra tanto lo bueno como lo malo y te dice Dios, sigue lo bueno. Deuteronomio 30, versículo 14. Dice así. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Fíjense que cuando Dios da una orden, pues alguien puede decir, ya ahí me está obligando. No, tú eres libre de obedecerlo o no. Dice, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. En realidad los mandamientos de Dios son formas de pensar de Dios que son buenos para el hombre, ¿sí? Por ejemplo, dice un mandato de Dios, no matarás. ¿Eso es algo bueno para el hombre? Sí, es algo bueno para el hombre. Dice, no mentirás. ¿Es algo bueno para el hombre? También. Entonces, los mandamientos de Dios no es algo malo. Muchos no quieren saber nada de los mandatos de Dios, pero si se dieran cuenta, los mandatos de Dios están puestos para que tú le demuestres amor a Dios obedeciéndolos.
Si no hay mandamientos de Dios y no hay órdenes, ¿cómo demuestras obediencia? No podrías. Dice el versículo 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está el consejo de Dios. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. Entonces, este camino que Dios le muestra al hombre no es un camino que inició cuando Cristo Jesús vino a la tierra o cuando se les dio al hombre la ley en el monte de Sinaí. No, dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Entonces la sabiduría que separa los caminos y las encrucijadas es Cristo y lo que anuncia es el Evangelio. Y dice Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Si uno va caminando y se para, ¿para qué es? Para pensar, para reflexionar. Dice, párate y mira. O sea, es un acto de reflexión, de conciencia y dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. O sea, hay muchos caminos. Hay algunos que agarran el camino de las drogas, hay otros que agarran el camino del robo, hay otros que agarran el camino del solamente el estudio humano y de Dios no se acuerdan, hay otros que agarran el camino de la riqueza material y solamente les importa su negocio, su trabajo, su empresa y nada más. De Dios pocas veces se preguntan y hasta ni se acuerdan de agradecer que tienen esas cosas porque Dios se las permite. Entonces el hombre piensa su camino, pero dice, si andas por los caminos, por esas ideas de hombre, párate y pregunta por el buen camino. Dice, y andad por él. Ese buen camino que se refiere a los caminos de Dios, al camino que Dios quiere que sigas, dice, y hallaréis descanso. ¿Qué se halla en ese camino? Descanso. En vez de que te canses por andar en ese camino, hayas descanso para vuestra alma. No crean que es un camino en donde se descansa físicamente, no. Es un camino en donde descansa tu alma. Y eso es lo que a veces las personas desean. Se acuestan físicamente y al otro día se levantan y siguen afligidas de su alma por por su forma de ser, por su angustia que viven, por las enemistades que tienen, por lo que les preocupa. Pero si sigues el camino antiguo, el camino de Dios, dice, hayas descanso. Pero el hombre que dijo, no andaremos. Y dice en el libro de Job, capítulo 23, si es un camino antiguo, si es muy, muy antiguo, es el camino de Dios, dice el versículo 11. Mis pies tomaron tu rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ese camino, pues es un camino muy especial, es un camino, es un camino eterno y, y ese camino hay alguien que lo transitó antes que el hombre. Es decir, esas enseñanzas, hubo alguien que transitó el camino de Dios. ¿Quién fue? Dice el Salmo 40, versículo 8. Hablando de Cristo Jesús, dice el versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, está hablando de Cristo, Él es el que iba a venir. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y tu ley, esos mandamientos, ese camino, esa forma de actuar, dice,
está en medio de mis entrañas. Y Cristo Jesús, habiéndosele mostrado ese camino, dice Salmo 45, versículo 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió, y el que lo ungió fue Dios. Por eso Cristo Jesús es conocido como el ungido. De hecho, la palabra Cristo quiere decir ungido, igual que la palabra Mesías, ungido. Entonces, Cristo Jesús fue alguien que ya ese camino lo siguió y ahora enseña a otros a seguir ese camino. Y dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Ya unos minutos más y ya vamos concluyendo. Dice Juan 14, 6. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Cristo Jesús se presenta como el camino? Porque Él iba a ser el ejemplo de cómo seguir y obedecer a Dios. Cómo conducirse. Camino es por donde uno anda, ¿sí? Y en el libro de perdón, de Pedro, dice así, primera de Pedro 2, versículo 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, cuando ya Cristo Jesús marcó una forma de andar, unas pisadas, pues uno tiene que seguir ese camino. Y la sabiduría se para, dice, en las encrucijadas. Quiere decir que en medio de tantas ideas, tantas cosas que el hombre ahorita cree, ideas de que ya no corrijas a tu hijo, déjalo hacer lo que quiera, déjalo libre, ya no tienes que guiarlo, deja que él decida. Todas esas ideologías, ideas que no dan buen resultado, porque después los hijos que crecen con esas ideas, pues siempre se acostumbraron a hacer lo que quisieron y ya más tarde ya no van a hacerle caso a los padres y agarran caminos que, como dice la Biblia, que el hombre cree que son rectos, pero los llevan a muerte. Ideologías de, de carácter sexual, ideologías de cómo conducirse con los padres. Hay sociedades en donde el hijo ya le grita al padre como poniéndose al mismo nivel, etcétera, se pierde el respeto. Y si el padre llega a llamar la atención al hijo, el hijo hasta lo puede demandar, lo puede... eh, son ideas de hombres. Bueno, pues en esas encrucijadas de pensamiento, la sabiduría se para. Cristo Jesús se para y llama al hombre tratando de ese llamado, que el hombre camine por un camino diferente, que enderece sus pasos, que no ande torcido. Y dice Proverbios 15, versículo 14. Proverbios 15, 14. Perdón, es 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Entonces, si el camino de la vida es hacia arriba, o sea, siempre ir superando, viendo hacia aquel reino que en la Biblia está representado como un monte, por eso dice, tienes que ir hacia arriba. En cambio, el camino hacia la perdición siempre al hombre lo va a ir sumiendo en una condición cada vez peor delante de Dios. Que si antes se te hacía fácil faltar, gritarle, faltarle el respeto a alguien, pues ese camino es muy sencillo y hay algunos que lo siguen. El camino de la violencia, el camino del robo, de las drogas, el camino del engaño, de la mentira. Alguien se acostumbra a mentir y ya después, si algo se le complica en la vida, cree que la mentira lo saca del apuro. Pero tarde o temprano su vida va a vivir en la mentira, no va a salir de ahí. Dice Proverbios capítulo
2, versículo 12. Cuando uno escucha a esa sabiduría, es decir, a Cristo, y le hace caso qué camino seguir, dice Proverbios 2, versículo 12. Porque al que ama castiga, Dios, como al padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, ya sabemos que es la sabiduría, y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el de piedras preciosas. Versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, estoy leyendo Proverbios 3:17. Creo que les dije dos, ¿verdad? Discúlpenme, 3:17. Y creo que hasta se están proyectando. Bueno, es mi culpa, yo les di mal la cita. Proverbios 3:17, hablando de la sabiduría, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida. Ya en temas anteriores hablamos del árbol de vida, que ese árbol de vida es una representación de Cristo. Y aquí estamos viendo que la sabiduría dice es árbol de vida. Entonces, ya para ir concluyendo, dice el Salmo 119. La invitación que tenemos es a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos, nuestra vida. En eso consiste el Evangelio. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo quieres andar en el camino de Dios y no oír lo que Él te ordena? Y no es malo, es una buena noticia. Si sigues ese camino vas a encontrar paz. Si sigues ese camino vas a encontrar, aquí dice, una bienaventuranza. ¿Sí? Y termino con este pasaje, Salmo 139, versículo 24. Voy a leer desde el 23 para tener contexto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Entonces, aquel que quiere cambiar su forma de ser tiene que dejarse guiar. Si somos duros y decimos, no, pues yo así nací, así soy, y soy gritón y así me voy a morir, gritón. Pues no, dice, y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Ese camino eterno, si tú lo sigues, te va a llevar a una vida eterna. Por eso se llama camino eterno. Y viene desde la eternidad. Desde allá está ese camino. La senda más antigua que puede haber es ese camino eterno. Entonces, ahora sí entendemos que la sabiduría predica en medio de donde se cruzan muchas ideas, muchos caminos, y nosotros también tenemos que predicar y enseñar a otros cuando ellos tienen otras ideas, otras formas de pensar, otras formas de actuar, pero Dios lo que quiere es mostrarle al hombre que esas formas de actuar no te llevan a nada. Aquel que solamente dedicó su vida a, al trabajo, pues ya, para él ya no hay otra cosa a futuro. Pero aquel que dedicó su vida no solamente a vivir nuestra vida material, que tenemos la oportunidad de vivirla, sino hacer cosas de Dios, pues tendrá oportunidad de más cosas. Entonces, la sabiduría nos invita a seguir un camino, el camino eterno. Esa es su predicación. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a quitar ya los textos y pues yo espero que, como siempre, estos temas que estamos viendo, que cada vez empieza a hablar un poquito más de simbolismos, pues nos sean útiles y reconozcamos y meditemos que nuestro camino, en muchas ocasiones, no es agradable a Dios, en su mayoría de ocasiones, y Dios lo que quiere es que modifiques tu forma de actuar, de sentir, de pensar, para que te vaya bien en esta vida y en la venidera. Que Dios les bendiga. Pasa a vosotros a todos.